Bien, aquí estamos. Esto es Biblia Abierta, un espacio para buscar inspiración para la vida cotidiana y para que aprendamos a vivir mejor. Y yo quisiera completar un tema que iniciamos en esta semana y es sobre la reforma radical. Sobre la reforma radical. Y yo quisiera explicar hoy por qué los evangélicos no impactan la ciudad. ¿Por qué los evangélicos no impactan la ciudad? ¿Por qué la reforma radical y por qué el avivamiento del siglo XVIII transformaron a Inglaterra? Transformaron las grandes naciones protestantes y vino el despegue científico, de las facilidades públicas, de bienestar en general, como resultado de aquellos avivamientos. ¿Por qué hoy no impactamos? Estamos creciendo de manera impresionante en América Latina, pero no impactamos la sociedad. Yo dejé ese tema pendiente y hoy quiero responder. Quiero dar respuestas históricas. Quiero hacer un diagnóstico de lo que está pasando hoy y al final quiero volver con mi planteamiento de que necesitamos un retorno al Nuevo Testamento, al cristianismo primitivo, para que la iglesia recupere ese fermento, esa sal, ese impulso catalizador que es parte esencial del evangelio. ¿Por qué los evangélicos no impactan la ciudad? Ese es mi tema de hoy. Bueno, aquí está Moisés Rodríguez. Bienvenido, Moisés. Gracias por estar presente en este espacio. Ática, mi querida hija, te bendigo, te abrazo. Qué bueno que estás ahí. Juana Severino, bendiciones tú me mandas y yo te doy. Aquí está también José Hernández. Bendiciones para ti, José Slim. Inés Cepeda, eso es desde Dajabón, aquí presente en Biblia Abierta. Y Moisés Rodríguez y dice bendiciones y feliz fin de semana. Sí, porque ya cierra esta semana del COVID y ahora se nos suma esta tormenta que ha azotado especialmente en la costa norte. Arelis, bienvenida. Winston Natera Arias, bienvenido también. Aquí tenemos a Eris Sabino y a Luchi Pantaleón. Todos sean bienvenidos a esta sesión de Biblia Abierta. Elba Bonifacio, mi hermana, te bendigo. Dice buenas tardes, Dios continúe bendiciéndole. Excelente tema, no impactamos porque no estamos siendo sal de la tierra. Ya lo dijiste, pero de todas maneras voy a desarrollar ese tema. Pero has resumido lo que yo voy a decir. Mercedes Ventura Gómez, ella dice buenas tardes y muchas bendiciones. Bueno, a todos ustedes les agradezco haberse enlazado desde temprano. Siempre comenzamos puntual a la 1 en punto. Aquí está también Carlos Manuel Esteves Núñez, nos manda bendiciones. Estamos indiferentes e indolentes, dice Elba. Alicia María también está aquí presente con nosotros. Rubén Tavera recibe mi abrazo. Rubén, cuánto gusto me da tenerte en este espacio. Isabel, y saber de que estás caminando firme en los caminos del Señor. Bien, ese es el tema. ¿Por qué la iglesia no impacta la ciudad? ¿Por qué los evangélicos no impactan la ciudad? Aquí está también Proyecciones Soft Light.
No sé quién es, está por primera vez, pero bienvenido de todas maneras. Luis Felipe Rodríguez Acevedo, mi amigo, mi hermano, bienvenido, gracias. Y Aristides Cabrera nos dice bendiciones. Bien, voy con el tema entonces, ¿por qué los evangélicos no impactan la ciudad? Y esto es realmente un llamado a volver al principio. Mire, yo quiero mostrarle cuál fue el propósito de Jesús al fundar la iglesia. En Mateo, Jesús dio las bienaventuranzas, comenzando su gran discurso allí, el sermón del monte, y comenzó diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, pobres en cuanto al carácter, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego sigue describiendo otros rasgos del discípulo que está formando Jesucristo. Y entonces en el verso 13 concluye diciendo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal. Esa es la primera metáfora que yo quisiera dejar con ustedes, que nosotros somos la sal de la tierra. Bueno, aquí está Aristides Cabrera, mi hermano Jesús San Pedro, eso es desde Venezuela. Te bendigo, mi hermano, un placer. Tony Lari, Fernando Núñez, César Leandro Celado y Rubén Tavera dice: escuchando desde el trabajo. La primera metáfora es que la iglesia está llamada a ser sal. La sal se infiltra, penetra, desaparece, pero deja su efecto. Entonces, la iglesia está llamada a ser sal de la ciudad, del país. Cuando la iglesia funciona como debe ser, sala. Y si la comida no tiene sabor, la iglesia no está haciendo su función. Hay otras dos metáforas que Jesús utiliza más adelante cuando habla de las parábolas. O sea, las parábolas se refieren a la iglesia, al reino de Dios, al reino de los cielos. Y en el capítulo 13 Jesús dice una parábola del grano de mostaza. Otra parábola les refirió diciendo en el verso 31, Mateo 13, 31, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. En otra palabra, tú siembras ese grano de mostaza y de ahí surge un árbol frondoso donde se cobijan las aves. Eso es la iglesia, es el reino de los cielos. O sea, sembramos esta semilla de mostaza y eso crece y contagia todo el sistema social. O sea que la iglesia está llamada a impactar la ciudad. La otra parábola es sobre la levadura. También tiene que ver con la iglesia, que es la representante del reino de los cielos. Dice el verso 33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. O sea, la levadura se pone en la harina y crece y se forma el pan. De modo entonces que la iglesia está llamada a ser levadura, a ser mostaza, a ser sal. Y eso fue exactamente lo que pasó en el siglo XVIII con el avivamiento inglés, que ese proceso de evangelismo discipulado intensivo, dones del Espíritu Santo y compromiso con las necesidades humanas, creó una cultura para el bien común. Y de ahí vino, se desencadenó, bueno, había fuerzas sociales que venían actuando desde antes,
pero el avivamiento inglés disparó eso que venía. Se sumó o lo que sea, pero incidió en crear el hombre nuevo que se necesitaba para el cambio. En Francia hubo una revolución, pero no se formó un hombre nuevo. En Inglaterra hubo un avivamiento inglés que creó una nueva mente y ahí vino todo ese desarrollo. ¿Qué pasa? En América Latina estamos creciendo. Los que nos llamamos evangélicos, no es que seamos los únicos cristianos, pero yo estoy hablando de ese tema hoy. Hemos crecido en América Latina. Por ejemplo, en República Dominicana, los datos dicen que somos entre un 21 a un 26% de la población. En Haití, oigan bien, de un 29 a un 35% de la población. En Puerto Rico, más de un 33% de la población, quizá un 40%. Y hay países como Honduras y Guatemala, donde se habla de la mitad de la población asistiendo a la iglesia evangélica los domingos. Pero todos estos países que estoy mencionando son países donde hay la tasa de violencia más alta del mundo entero. Son países con drogadicción, con inseguridad en las calles, injusticias sociales, pobreza. Entonces, ¿qué pasa con el evangelio? ¿Cómo es que podemos ser la mitad de la población activa y que todo siga igual? ¿Y cómo es que podemos tener presidentes evangélicos y no pasa nada? Todo lo contrario. Yo quiero dar dos respuestas a esta situación. ¿Por qué no impactamos la ciudad? Primero voy a dar una respuesta histórica. Y quiero decir 4 fenómenos históricos que se han desarrollado en la historia de la iglesia. O sea, el avivamiento inglés fue en el siglo XVIII, pero yo quiero que ustedes vean lo que pasó en el siglo XIX y lo que pasó en el siglo XX, que vinieron cambios, y esos cambios ataron de manos a la iglesia para no impactar la sociedad. El primer cambio es el legalismo. La revolución industrial trajo nuevas costumbres. De América trajeron el tabaco, y entonces había tabaco y se inventó la televisión y qué sé yo qué, y entonces la trampa en que cayeron algunos es en reducir la santidad a cosas externas y decir yo soy santo si no tomo alcohol, si no fumo, si no bebo, si no bailo, si no me maquillo. Yo recuerdo en mi juventud el énfasis que se ponía en el colorete, ya no se usa. Fior me explicó que ya no se dice colorete, son otra cosa que uno se aplica a la cara. Pero en aquellos tiempos decíamos, las mujeres cristianas no usan colorete. Y eso era como una frontera para definir quién era santo y quién era impío. Los cristianos no van al cine. Hay iglesias que tenían en sus estatutos, yo supongo que lo han ido borrando, que no se podía tener barba, O sea, yo fui a una iglesia, eso fue en Puerto Rico, y estaban mis hermanos pastores que me conocían, porque yo tenía buena relación con los líderes de ese concilio. Y entonces yo estaba promoviendo algo que ellos querían promover. Entonces me iban a dar un turno en la conferencia anual de la iglesia. Pero cuando uno me ve con la barba, dice, ay, ¿cómo manejamos esto? Yo ni recuerdo qué salida se le dio, no me acuerdo.
Yo lo que recuerdo es el rum rum por la barba, porque uno dijo, los estatutos dicen que no se puede usar barba. Y así sucesivamente. En muchas iglesias también habían cosas como esta. Para usted pararse en el púlpito tiene que tener una corbata. Si no tiene corbata no se puede parar. O sea, la santidad la redujimos a las cosas externas. Y nos olvidamos de la santidad en la conducta cotidiana. O sea, la santidad como expresión de amor al prójimo, como Jesucristo le dijo, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste. Esa santidad perdió su espacio y entonces en las iglesias comenzamos a vivir una santidad basada en cosas externas. Ahí se ató de manos a la iglesia. Porque nos creíamos que con cumplir esas reglas externas que no están en la Biblia, ya éramos santos. Pero Juan Wesley había dicho, y esa es la gran diferencia, la santidad es social. La santidad se muestra en lo que tú haces con el prójimo. Tú me demuestras que amas a Dios porque tú amas al prójimo como a ti mismo. Eso es un enfoque muy diferente. Una segunda trampa vino en el siglo XIX con lo que se llamó la fiebre profética. Los cambios del mundo en ese momento, revolución industrial, nuevos inventos, revolución francesa, revolución americana, todos esos cambios crearon una atmósfera de transformación en el mundo. Y algunos hermanos, un sacerdote católico fue el primero que hizo la observación, interpretó todo eso como un ambiente profético. Cristo viene. Y ahí surgieron los mormones, los testigos, los adventistas, y también ahí surgió el dispensacionalismo. Búsquenlo lo que les estoy diciendo. Eso surgió alrededor de 1835. Entonces, el dispensacionalismo fue una posición excesiva. O sea, yo asistía en España a una iglesia donde eso se vivía a la raya, y ahí yo escuché cosas impresionantes. Que el sermón del monte no es para la iglesia, sino para Israel. Que las parábolas no son para la iglesia, sino para Israel. Y que la iglesia no tiene que ver con el mundo actual, sino con el cielo al final. O sea, que la iglesia no tiene que ver con lo que está pasando en la ciudad. Si hay pobreza, la iglesia no tiene que ver con eso. Si hay violencia, si hay necesidades humanas, la iglesia tiene que esperar que Cristo viene para darnos el cielo. Cristo viene. Obviamente, teológicamente, nos ataron de mano. Miren, yo un día le dije a uno de mis pastores, porque yo siempre he hecho preguntas, y cuando él me dio el mensaje, yo le digo, pero hermano, ahí dice la palabra de Jesús, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, entonces nosotros debemos aplicar eso a la iglesia. Y él me dijo, no, eso se refiere a Israel. Yo me quedé así y lo analicé después. Eso se refiere a Israel. El dispensacionalismo ha cambiado, hay muy pocos, yo creo que no queda nadie que crea todo lo que se dijo al principio. Hay ultra dispensacionalistas que lo siguen creyendo todo, pero un error del dispensacionalismo es que creó un separatismo. La iglesia no tiene que ver con lo que está pasando en el barrio. Y obviamente ya ahí viene una teología que nos ató de manos. O sea, desde que uno quiere hacer algo, dice, no, la iglesia es celestial, Israel es terrenal. Esa es una tercera razón que ha atado las manos de la iglesia evangélica. La tercera es la controversia con el modernismo. A fines del siglo XIX, algunos teólogos luteranos
Bultmann, Tillich, Robinson, vienen con unas ideas insólitas, insólitas. La Biblia contiene mitos. Y Bultmann dijo, el teólogo Bultmann dijo, hay que desmitologizar la Biblia para que quede solamente lo puro. Obviamente eso nos dejaba sin evangelio, porque eso significaba que los milagros no existen, son parábolas, que no fue verdad, que el pueblo de Dios cruzó el Mar Rojo, que es una parábola. Y entonces lo que tenemos que quedarnos es con el amor, la justicia, la solidaridad del evangelio. Eso provocó una respuesta contundente de grupos, especialmente de las iglesias que venían de la reforma radical, bautistas, etc. Y ahí la respuesta fue los fundamentos. Y no, espérate. Una respuesta correcta. Espérate, esto no se puede modificar, estos son los fundamentos que están en la Escritura. Ustedes se están saliendo de la ortodoxia cristiana. Correcta la respuesta, pero luego el fundamentalismo y los modernistas se polarizaron, y lo que se llamaba evangelio social se alió con los modernistas y ellos comenzaron a llamarse liberales, que quieren cambios sociales y desde una perspectiva de desmitologización, una hermenéutica incorrecta. Y entonces los fundamentales se fueron al otro extremo y se hicieron conservadores, ultraconservadores. Y ahí apareció el racismo. Sí. Iglesia para blanco, iglesia para negro. Eso fue principalmente iglesia fundamentalista. Machismo. Eso significa que el hombre es el jefe y la mujer es la subalterna. Un anticomunismo a ultranza, porque es cierto que el comunismo de Marx fracasó, pero hay algo de verdad en eso de comunismo, socialismo, como usted le quiera llamar. O sea, eso que se dio en la iglesia primitiva tiene vigencia, entonces no podemos irnos al extremo. Y desde entonces los liberales se apandillaron con el Partido Demócrata y los fundamentalistas se apandillaron con el Partido Republicano hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy eso sucede. Entonces eso llevó a los evangélicos a derechizarse, a convertirse en una fuerza conservadora, como sucede hoy en el mundo. Por eso los evangélicos conservadores no solamente se apandillan con Trump. Trump podría ser una alternativa, pero es una alternativa que les gusta a los supremacistas blancos. Usted ve, es una alternativa antiemigrante de una manera muy fuerte, difícil de entender. Pero también Bolsonaro, o sea, donde quiera que hay una posición política retrógrada, atrasada, ultraconservadora, ahí aparece una iglesia evangélica que no reivindica a los pobres, una iglesia evangélica que solamente tiene en su mensaje la única cosa que los evangélicos en América Latina han enarbolado como bandera propia es que están contra el aborto y que están contra la ideología de género. Yo estoy contra el aborto y estoy contra la ideología de género, pero hay más cosas que tenemos que meter. Entonces esa trampa del fundamentalismo ultraconservador, derechista, ha atado también a la iglesia hoy día.
porque eso está por todos lados y es como si fuera parte de la doctrina cristiana. Finalmente, yo estoy diciendo cosas, mire, perdónenme porque estoy tocando fibras sensibles, pero yo quiero ser franco. O sea, mi papel en este espacio es ser franco y tratar de ser fiel a la palabra de Dios. En cuarto lugar, en el 1989 aparece el movimiento de la guerra espiritual. Uno de sus predicamentos principales es que la crisis de la ciudad es por el demonio territorial que rige esa ciudad. O sea, si hay crisis de cualquier tipo, crisis atmosférica, crisis social, económica, pecado, es que los demonios están en su buena. Entonces, lo que necesitamos ante la crisis social no es predicar una palabra profética contra el pecado social, es atar demonios, atar el demonio territorial. Y aquí en República Dominicana, yo lo digo con mucho dolor, sentimiento, porque yo sé que estoy hablando de mis hermanos, personas que yo quiero. Pero tiene que llegar el momento en que estas cosas se digan, y por eso les estoy diciendo. Y yo lo que te pido es que tú busques la Biblia, a ver si estoy diciendo Biblia o si estoy hablando de mi cabeza. El palacio presidencial nuestro le han dado 800 vueltas en guerra espiritual, marcha de guerra espiritual, porque ellos suponen que todo lo que está pasando en el país, el desorden político que tenemos en República Dominicana, es porque el demonio de República Dominicana está revolteado y hay que amarrarlo, hay que atar ese demonio. Esa es una trampa. Wesley no creía eso. Nadie en la Reforma, en el avivamiento inglés, creía algo como eso. Esa idea comenzó en 1989. Había comenzado antes en Argentina, pero toma vigencia mundial en el 1989. Desde entonces estamos atando demonios en lugar de atar los demonios de nuestro carácter. Los demonios de nuestro carácter. Que si atamos esos demonios, transformamos la ciudad. Por esas trampas que se han producido después del avivamiento inglés, la iglesia evangélica no impacta hoy la ciudad. El legalismo en primer lugar, la santidad como algo externo, el dispensacionalismo con el separatismo de que la iglesia no tiene que ver nada, la iglesia lo que está esperando la segunda venida de Cristo, pero la iglesia no tiene que ver con lo que está pasando en la sociedad de hoy. Eso es insostenible desde el punto de vista de las Escrituras. Eso comenzó en el siglo XIX y eso marca a la iglesia evangélica de hoy. Por eso Cristo viene. Ese hermano con tan buena voluntad que llenó toda la carretera, Cristo viene, Cristo viene. A mí me hubiera gustado que pusiera también otra cosa, ama al prójimo como a ti mismo, cosas así. Pero se nos ha vendido un evangelio que todo lo relega a que el cielo viene al final. El fundamentalismo, al principio una respuesta correcta al modernismo, ha devenido en algo insostenible. Un fundamentalismo que ya hoy día es una mala palabra. O sea, no se llamen fundamentalistas, porque hoy día fundamentalista es una mala palabra. Cuando usted en el mundo secular dice yo soy fundamentalista, a usted lo comparan con los fundamentalistas islámicos, que a ellos se le aplicó la palabra por el fundamentalismo evangélico, porque los fundamentalistas evangélicos fueron los que sostuvieron la esclavitud, los que lucharon hasta el final para que los negros no se integraran a toda la sociedad. Era con la Biblia en la mano, hermano, eso es para llorar de vergüenza. Eso es con la Biblia en la mano, buscando versículos para decir que eso no se debía
hacer. Y finalmente estamos ante la trampa de la guerra espiritual. Es una trampa, una trampa, una trampa. Que tantos hermanos buenos, yo recuerdo aquel hermano que nos decía que iba a tomar con su equipo de pastores un curso de submarinismo, porque en las costas de la ciudad se había hundido un barco de los españoles con imágenes, y eso representaba demonios. Entonces ellos iban a descender al fondo del mar para ungir con aceite ese barco, para liberar el país de los demonios. El diablo se está riendo con la muela de atrás cuando nos ve nosotros con estas cosas. Mire, lo importante es que estas cosas, estas 4 tendencias que le estoy mencionando, tienen su inicio histórico. O sea, Wesley nunca oyó hablar de estas cosas. Nadie antes del 1989 habló hablar de guerra espiritual como se habla hoy. O sea, estas son cosas, se las estoy describiendo con la secuencia histórica. Entonces, los evangélicos, con todo este lastre acumulado, están con las manos atadas para impactar la sociedad. Por eso no impactamos la sociedad. Necesitamos volver al cristianismo primitivo del Nuevo Testamento. Y digo una cosa más, que se añade a esta respuesta histórica, y es el enfriamiento espiritual de la iglesia evangélica. Enfriamiento espiritual como la iglesia de Éfeso, que había perdido su primer amor. Miren, hermanos, yo me hice cristiano evangélico en el 1956 o 58, por ahí, 56, 58, fue 58. Eso significa que yo tengo más de 60 años en esta cuestión, más de 60 años en esta cuestión. Y yo vi los inicios de muchas iglesias, y yo le puedo decir que cuando yo me convertí, había sinceridad, y usted encontrarse con un pastor era encontrarse con una persona dispuesta a dar su vida por el evangelio, que no le importaba pasar necesidades, de todas las iglesias evangélicas. Si el evangelio que yo conocí cuando yo me hice cristiano evangélico a los 16 años de edad era un evangelio de compromiso. Habían fríos y calientes, pero todos eran calientes en el sentido de entrega total al Señor. Mire, hoy usted se va a encontrar con gente con una Biblia ahí debajo que a veces yo soy pastor, y lo que ande buscándosela. Enfriamiento espiritual, por no poner otro nombre. Estamos asistiendo a un enfriamiento espiritual. No voy a dar más detalles, pero tengo muchas situaciones que retratan eso que yo les estoy describiendo y que quiero llamar enfriamiento espiritual. Las iglesias tienden a pasar por esa experiencia. El catolicismo llegó a ser catolicismo por eso, porque llegó un momento en que los curas se habían enfriado. O sea, en la Edad Media y antes de eso, habían curas buscándosela. Eso está en la historia de la iglesia. Y eso provocó la reforma protestante. Óigame bien lo que voy a decir. Lo que está pasando hoy en la iglesia evangélica demanda una nueva reforma. Lo que está pasando hoy en la iglesia evangélica demanda una nueva reforma. Una nueva reforma que tiene que significar volver a las raíces. Una reforma radical. Volver a las raíces. Y eso está en el Nuevo Testamento. No es ningún profeta, ningún sabio que va a decir a darnos algo nuevo. No, es estudiar el Nuevo Testamento. Y yo resumo, concluyo, mencionando los 5 puntos que yo dije hace algunos días. 5 principios revolucionarios de la iglesia primitiva. Primero, apego al orden.
respetar las reglas de juego. Segundo, equidad, o sea que en la iglesia estamos promoviendo la igual dignidad delante de Dios, que no tenemos castas especiales. O sea, hay escenarios evangélicos donde se están creando castas. O sea, yo no tengo nada contra la palabra apóstol y soy amigo, colaborador de muchos apóstoles, pero hay apóstoles que son papas, que hay que decirle papá, que no se le puede contradecir, que son dueños de todo es de ellos. No hay equidad. O sea, cuando hay una comida especial para cierta gente en la iglesia. No hay equidad. Tercero, liderazgo colegiado. Hemos creado estructuras unipersonales. El pastor, ley, batuta y constitución. Eso no está en el Nuevo Testamento. Hermanos, no estoy hablando por hablar. Yo lo que te pido es que confirmes en la Biblia lo que estoy diciendo. El pastor, ley, batuta y constitución, que lo decide todo, no está en el Nuevo Testamento. Hay un liderazgo colegiado, con uno que es el primero entre iguales, porque obviamente un equipo no puede funcionar si no tiene una cabeza. Pero esa cabeza escucha y aprende a tomar decisiones por consenso. Y cuarto, decisiones congregacionales, que la congregación elige a sus dirigentes. O sea que no se le impone un pastor a esta iglesia. Eso está en todos los concilios. Desde que se forma un concilio, se forma un clero, que es el que traslada, mueve, pastores, un clero plenipotenciario que termina favoreciendo a los suyos. Y finalmente la iglesia tiene un principio de solidaridad con el bien común. Si la iglesia reproduce estos 5 principios del Nuevo Testamento, transforma la ciudad y transforma la República Dominicana. Y la crisis que vive el mundo de hoy con el COVID es una crisis para obligarnos al cambio, porque el mundo llegó a ciertos extremos, los poderes del mundo llegaron a ciertos extremos de soberbia que les va a llevar a la destrucción. Estados Unidos está a punto de convertirse en Estados desunidos. Óiganlo bien que lo estoy diciendo, para que cuando eso suceda ustedes digan, Duncan lo dijo, Estados desunidos. Y de esa gran nación va a pasar como Roma, que se van a formar muchos países de ahí. Y la razón es que abandonaron sus principios fundacionales. ¿Qué podemos hacer nosotros? Agarrar esos principios de la Biblia y predicarlos a diestra y siniestra. Y esa es la mejor esperanza para este mundo. Bien, aquí están mis palabras de hoy, humildes pero sinceras. Yo sé que muchos cuando me escuchan se sacuden y hasta podrían sentir molestia. Yo simplemente te quiero decir que no hablo para molestar. Yo quisiera no molestar, pero cuando el médico aplica su medicina, a veces duele. O sea, cuando tú pones una inyección, pincha. Cuando tú tienes una herida con pus, tú tienes que dejar que salga ese pus. A veces tú tienes que hacer una intervención quirúrgica. O sea, en medicina todo no es suavidad. Y así mismo pasa cuando uno tiene la responsabilidad de hablar la palabra de Dios. Así que pido que reciban estas palabras y que confirmemos en la Biblia. No crean nada de lo que estoy diciendo,
Pero busquen la Biblia a ver qué es lo que dice. Bueno, aquí está Jane Colón, la Iglesia Nuevo Pacto, de Alberto González, Giselle Ventura. Nos dice bendiciones. Patricia Melania dice amén y amén. César Leandro dice, mi estimado hermano Duncan, a mi parecer, creo que en medio de un mundo materialista y hostil y con pincelada de autosuficiencia, creo que los evangélicos estamos impactando la sociedad y es el caso de nuestro crecimiento y nuestra incidencia aún en todos los aspectos de la nación y un ejemplo para de esta transmisión por este medio del internet. Bueno, ahí está tu opinión. Cintia Pérez de Soto, aquí está Ángela Genao, el ingeniero José Osuna, Ana Fabián, Rafael Guerrero Ramírez, Radamés Mejía, Juan Pimentel dice, mi hermano, tenemos que salir de la teoría, por favor. Sí, de la teoría. Pero debo decirte, no es salir de la teoría, es practicar la teoría. Porque la teoría tiene ideas que nos cambian o nos estancan. O sea, el cambio comienza por ideas. El cambio comienza por ideas. Y esas ideas mueven personas y mueven toda la sociedad. Minerva Marte, Cornelio Antonio, José Manuel Félix, Dios te bendiga, varón, la pastora, Sobeida Mayra Villamán, sí, de allá de Luperón, Federico Linis Mesón, Marisol Pantaleón, Glenny Benítez, Vilma Quesada. Los extremos nunca son buenos, ahí está la cosa. Los extremos no son buenos. Y eso ha pasado muchas veces en la historia de la iglesia. Pasó, ¿verdad?, con los fundamentalistas y los modernistas. Pero después vino una controversia, pentecostales y bautistas. Se fueron a los extremos así. A veces hay que buscar el punto medio. Y las escrituras no pueden servir para encontrar ese punto medio. Marianela Álvarez, la pastora Sobeida, dice santidad integral. Ese es el punto. De eso es que estamos hablando, de una santidad integral que se manifiesta en todos los aspectos de la vida. Cruz de Estela dice una gran verdad. Vilma Quesada dice Dios los bendiga siempre. Saludos afectuosos. Raiza Castilla dice buenas tardes y bendiciones. El Señor lo bendiga grandemente, dice Vilma. Santiago Reyes. Aquí está Úrsula, Marcia, Luz Joanny, Héctor Mendoza, te bendigo, varón. Aquí está Pedro Espinal, Laura Luna, Dios te bendiga, Laura. Carolina Ramírez Herrera, wow, qué interesante, no solo para ti, sino para mí, de que estás conectada. Amén y amén. Pedro Espinal dice, doctor Shalom, Giovanca Góndez, Carolina Ramírez está aquí presente. Esmirna Rodríguez, Pedro Espinal, Ática dice, querido Dunque, en tu juventud nunca te desilusionaste por la hipocresía de algunos líderes cristianos. Ática, tú siempre haces buenas preguntas y te voy a responder. Mira, la verdad es que sí. En 2 o 3 momentos de mi vida cristiana, hubo un momento casi de crisis para mí, que yo, eso fue cuando yo regresé de España. Yo en España tuve tiempo asistiendo a la iglesia de Trafalgar, allá en Madrid. Yo sentí como que yo me hice un adulto en España y vine con ideas más claras. Y entonces cuando enfrenté la realidad de mi iglesia, eso fue en Santiago, yo pasé varios meses pensando si debía irme de mi iglesia. Y la respuesta que Dios me dio es, quédate aquí para dar testimonio aquí. Le voy a decir por qué. Mire, una de las cosas que se armó en esos días
Lo puedo decir ahora porque ya pasaron muchos años. Estábamos en un retiro y entonces ahí se armó la discusión de si las hermanas podían estar en el retiro con pantalones. Y al final, cuando yo vi la situación, yo me dije, wow, pero yo no quiero estar peleando innecesariamente. Pero yo recibí de Dios, y así se lo dije a Fior, mira Fior, vamos a someternos hasta donde podamos a estas situaciones. Pero vamos a actuar desde adentro con la Biblia en la mano. Y así lo hicimos. Y yo creo que fue una buena decisión. Porque después de eso un pastor muy importante, no voy a decir su nombre, pero él en una reunión de nuestro concilio de la ABC, él me dijo delante de todo, Duncan, gracias por no haberte ido de la ABC, porque nos diste la oportunidad de revisar todas estas cosas que estamos hablando, punto y aparte. Yo pienso que uno tiene que ser cuidadoso en dejar la iglesia porque uno se convierte en un turista, entonces buscando siempre una iglesia diferente. Lo que tenemos es que hacer preguntas. Yo recuerdo una conferencia de la iglesia porque me he pasado la vida haciendo preguntas. Ahí viene el predicador invitado y da su conferencia. Y cuando todo el mundo está ahí, aleluya, gloria a Dios, yo me paro y le hago una pregunta que cambió todo eso ahí. Eso me provocó, tuve situaciones, pero hice preguntas. Yo hice preguntas. Yo pienso que hay que tener mucho cuidado con irse. Cuando usted se va, usted le quita a su grupo la oportunidad de tratar de ese tema. Hay situaciones extremas, por supuesto, y hay situaciones en que te van a echar, como pasó con Lutero. Pero yo pienso que uno debe tratar de ser un faro, de ser un centro de provocación dentro de la misma iglesia. Y como dije antes, en otro momento de mi vida que yo viví una situación así, esto fue un consejo de René Padilla, y él me dijo, mira Duncan, forma un grupo pequeño y pónganse a estudiar la Biblia. Forma un grupo pequeño y pónganse a estudiar la Biblia. Me parece que fue un buen consejo. Rafi Ortiz nos saluda, Nico, gracias por compartir, Sorania Fortuna, Auris Cruz Haki, esa es mi hija, Henry Cuevas, Auris dice, excelente tema, Franklin Rodríguez, Glenis Benítez, saludos cordiales para todos, que Dios les bendiga mucho, excelente tema, Rolando de León, Karina Ferrán Estefan, bendiciones doctor, que Dios me lo continúe usando para enseñarnos más de su palabra. Amén, así es, dicen de Nuevo Pacto. Birmania Sánchez, Pedro Espinal, dice, uff, santo. Birmania Sánchez Camacho, saludos doctor Duncan, muy interesante reflexión. Joely Rodríguez, Margarita Molina, José Manuel, doctor, estoy más contento que una mañana de Pascua con estos temas. Amén, amén, me alegra mucho. Gracias por ser instrumento de conocimiento para nosotros, dice Joel. Y Franklin dice, por lo que usted dice, gracias por lo que usted dice, pero no voy de acuerdo con los apóstoles ni profetas. Está bien, eso es un tema que podemos hablar en otro momento. Solángel de León, Margarita Duncan, lo dijiste, esa es mi hermanita querida, Dios te bendiga. Elba dice, porque usted dice la verdad bíblica de manera sincera y con gran conocimiento, es que necesitamos un encuentro para ponernos de acuerdo, iglesias, y volver a la práctica del Nuevo Testamento. Ese es el punto, Nunca vamos a tener un consenso pleno,
Pero lo que decimos, lo que enseñamos en la iglesia, tiene que ser bíblico. O sea, en la iglesia no hay espacio para inventar. Si usted quiere inventar, usted forma un club, una sociedad, un partido. Pero en la iglesia es para abrir la Biblia. Porque hay una palabra dicha ahí una vez y para siempre. Bendecida tarde. Le propongo que los que estén dispuestos a volver a la reforma, realizar un seminario en Jarabacoa y producir un primer documento. Mira, José Manuel, eso está bueno, ¿eh? No en Jarabacoa, porque en este tiempo no se puede. Eso es por Zoom. Yo te propongo que le demos seguimiento a eso. Lo que yo estoy diciendo no es solo palabra mía. Hay un sentir en la iglesia evangélica de que tenemos que volver al principio, de que necesitamos volver a la misión integral. Entonces, volvamos a hablar de eso, José Manuel. Jonathan Núñez, Margarita Molina, Dios le bendiga, Ana Fabián, Vilma Quesada, Luz Peralta. Ruth Estela Pimentel dice, muy buen tiempo. Doina dice, amén. Bendecido día. El ingeniero Zuna, Dios continúe bendiciendo tu vida y tu hermosa familia. La verdad duele, pero cura los corazones. Cornelio dice, una colección de video única. Ya no escucho a cualquiera por el sentido crítico que tengo, pero no encuentro cómo debatirlo. Es una cátedra. Gracias. Jorge Duarte, aquí está mi hermano. Dios te bendiga y contento de tenerte presente en este espacio. Francisco Pérez, Miguel Moriño, Ana Morales. Ay, doctor, cómo lo admiro. Hombre, lo recibo con gratitud. Margarita Molina dice, excelente, Dios le bendiga. Y Ruth le dice, es bueno someterse y esperar el tiempo de Dios, que es perfecto, y no tomar decisiones de forma deliberada. Así mismo es. Bueno, Dios le bendiga. Pásenla bien en este tiempo de tormenta y nos vemos el próximo lunes. Buenas tardes.